7:36 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por VPI TV. Comenzamos de inmediato con nuestro segmento de entrevistas para brindarles a ustedes una actualización de cómo se han venido desarrollando las audiencias de los detenidos tras las protestas electorales en Venezuela. Está con nosotros el abogado Joel García. Joel, gracias por tu tiempo y por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Buenos días, Marjorie. Buenos días a toda tu audiencia y gracias por la invitación. Siempre es un gusto y un placer estar con ustedes. El placer es nuestro y bueno, un tema oportuno. Hemos visto tantas protestas de familiares de los detenidos alzando su voz para que se les reconozcan sus derechos. Quisiera que nos hablaras, por favor, sobre cuál es la situación con respecto a las audiencias, cómo se han venido desarrollando tras lo que han sido estas detenciones arbitrarias en Venezuela. Gracias. Mira, protestas y con suma razón, debido a que sabemos que en este contexto postelectoral fueron detenidas, aprendidas más de 2.000 personas, que todavía muchas de ellas se encuentran tras las rejas, incluso adolescentes, mujeres, adultos, adultos mayores, etcétera. Y con ello se trajo una serie de violaciones a derechos fundamentales como irrumpir en domicilios sin autorización judicial, personas que fueron aprendidas aún no estando manifestando y aun cuando manifestaran, ellos tienen derecho a la defensa. Eh, en mi caso, yo he sido designado por varios familiares para que pueda defender a esta persona, pero esto no ha sido posible debido a que los tribunales no admiten defensa privada en ningún caso. Es horroroso que un tribunal de control, un tribunal de garantía, un juez constitucional, sea el primero que viole los derechos constitucionales y fundamentales de una persona. Hemos sabido, y en el caso de Roland Carreño, Superlano, Sí. personas a quien pretendo representar, ya les fueron celebradas las audiencias preliminares, ellos dentro del helicoide y el tribunal constituido en el Palacio de Justicia de forma telemática. Esta ha sido la matriz, esto ha sido lo constante que ha sucedido desde otros centros de reclusión, llámese Tocorón, Tocuyito, El Rodeo, donde ya los detenidos no son trasladados al tribunal y están dentro de una sede policial o dentro de una cárcel. Imagínense ustedes en qué condiciones pueden estar esas personas, indebidamente allí coaccionados y por otro lado desprovisto de defensa. Este ha sido el común patrón denominador desde enero para acá, donde las personas no son llevadas a los tribunales y las audiencias están haciéndola de esa manera. Esto viola el derecho, aun cuando tenga defensa pública, debido a que cómo se comunica ese preso con su defensor, así sea público, qué instrucciones le puede dar el defensor público, y amén de que sabemos por denuncias familiares de que a muchos de ellos le están obligando a admitir los hechos, es decir, admitir la responsabilidad de los hechos que le imputaron para así hacer una rebaja de la pena. También tengo conocimiento de que esas acusaciones del Ministerio Público lo que cuentan es con el acta policial de la aprehensión y no tienen ningún otro elemento de convicción, y a pesar de ello así están siendo juzgados. Lo que vemos en este momento es un teatro judicial donde el juez tiene un guión, donde el defensor público tiene un guión y el Ministerio Público también, y el único actor que está allí pero que no tiene guión alguno es el preso. Vamos a profundizar un poco en este caso de Roland Carreño y Freddy Superlano, porque es la información que se conoce recientemente, que han sido imputados por 3 delitos. Ya ellos llevan casi 2 meses y medio tras las rejas. Quisiera que señaláramos los puntos en común que tienen ellos en correspondencia con el resto de las personas que han sido detenidas arbitrariamente. Sí, en el caso de ellos, Freddy Superlano y Roland Carreño, no es distinto al resto de los personas detenidas en este año postelectoral. No es distinto porque han sido aprehendidos sin orden de aprehensión, es decir, una detención arbitraria, además que se le imputan de manera generalizada delitos de terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir, es decir, no distinguen o no individualizan la conducta de cada uno de los detenidos, sino que a todos les atribuyen esos delitos. Además, en el caso de Roland Carreño y de Superlano, la audiencia fue realizada, tanto la imputación como la de preliminar fueron hechas de manera telemática, es decir, vía Zoom desde el tribunal y ellos recluidos en su centro, en el caso de Roland y Superlano, en el helicoide, en el SEBIN, la sede del SEBIN. Además de que en el caso de Roland y Superlano, tengo entendido y así conozco de que van a ser en esa misma causa
también está imputado Ricardo Esteves, van a imputar a Perkin Rocha y a la colega Nélida Sánchez, también van a estar en esa causa. Pero seguramente bajo el mismo patrón, audiencias telemáticas, sin la presencia de su defensa de confianza, y ya ordenaron el pase a juicio en el caso de Roland y Superlano, y por lo menos ojalá que nos permitan designarnos en la fase de juicio para que estas personas no vayan a ese parador de fusilamiento que le están armando desde el momento mismo que fueron aprendidos. Sabemos que no hay mucho acceso a la información, pero me gustaría que actualizaras varios puntos. ¿Se tiene un balance de cuántas personas permanecen detenidas tras las protestas postelectorales y si alguna de ellas ha podido comunicarse con sus familiares? Fíjate, en el caso de estas detenciones postelectorales, la cuenta, la contabilidad, por decir algo, de estas personas la ha llevado el Foro Penal. Ellos hablan de 1900 y tantas personas, pero yo te apuesto que son muchas más porque no todas las personas aprendidas hacen reporte ante esa organización. Ellos superan las 2000. Es más, pudimos escuchar palabras del mismo Tarek William Saab cuando decían que eran más de 2000. En el caso de los adolescentes también es una gran cantidad, que es una situación muy grave, porque a estos adolescentes ni siquiera se les ha permitido que sus padres o representantes participen en ese proceso, y eso el código de la Ley Orgánica de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes lo establece, porque son procesos educativos y esto no se ha permitido. También tenemos conocimiento que algunas personas se han podido comunicar telefónicamente, sobre todo los que están en Colón, a otros le han permitido visitas, pero en el caso de Roland Carreño y Freddy Superlano no le han permitido visita alguna tras más de 2 meses que han sido detenidos. Sus familiares están en incertidumbre total porque no lo han podido ver ni una sola vez desde el momento de su aprehensión. Sí, justamente hemos visto protestas que se han escenificado para pedir a la UNICEF que medie en favor de la liberación de estos jóvenes. ¿Se han presentado, por ejemplo, algún tipo de pruebas o de argumentos sobre estos delitos que se le imputan? Y hemos visto testimonios desgarradores de madres que han estado allí a las afueras de los centros de reclusión pidiendo ver a sus hijos, pidiendo que les permitan el ingreso de alimentos. Mire, esto es un crimen lo que se está cometiendo con estos adolescentes. Sé de primera mano, porque así me han informado funcionarios que están dentro del Poder Judicial, de que a estos adolescentes lo han acusado solamente con el acta de aprehensión. En un acta de aprehensión donde dice que detuvieron a gran cantidad de personas y que le atribuyen el delito de terrorismo. Es decir, que con un solo elemento, ni siquiera de convicción, sino con la simple acta policial, está siendo acusado. Es por ello que no permite que no tengan defensa privada, porque la defensa privada fácilmente puede desvirtuar esta pretensión del Ministerio Público. Pero triste aún es que jueces de control, jueces que estudiaron para defender, garantizar derechos y que se atreven incluso a hacer estudios de posgrado, sean los primeros que están violando estos derechos. ¿Qué establece el derecho internacional? ¿Qué establecen las organizaciones con respecto a la defensa de los derechos humanos? ¿Qué pueden hacer los familiares de las víctimas? Los familiares lo que le queda simple y llanamente es seguir protestando, porque no está en manos ni de la UNICEF ni de nadie la libertad de estas personas, ni siquiera en manos de los jueces. Esta es una decisión que, como así se acordó por el Poder Ejecutivo es que la puede dar libertad. En Venezuela no tenemos separación de poderes. En Venezuela los jueces lo que hacen es cumplir instrucciones, igualmente los fiscales. Se ha hablado, digamos, de abusos físicos y violaciones a derechos humanos, han sido parte de los testimonios que han compartido los familiares. ¿Hasta dónde puedes llegar como abogado o cualquier abogado que quiera darle seguimiento a estos casos y qué se sabe sobre todo de los líderes políticos que tienen una condición de salud delicada? Afortunadamente, los delitos contra los derechos humanos, los crímenes atroces no prescriben. En Venezuela ahorita no vamos a conseguir esa justicia por más denuncia que usted haga ante la Defensoría del Pueblo. Vemos que se va a cambiar el poder moral, pero el Defensor del Pueblo brilla por su opacidad. Y el Ministerio Público es partícipe más bien de estas violaciones. Algún día tendremos justicia en Venezuela, instancias internacionales ya están en conocimiento de ello. La misión de determinación, de hecho, así lo documentó, así lo hará llevar a la Corte Penal Internacional, quien también tendrá la responsabilidad universal de juzgar a estas personas por estos crímenes cometidos. En Venezuela, por ahora, no encontraremos esa justicia.
pero nada es eterno y estoy seguro que más temprano que tarde nosotros podemos restablecer la justicia en Venezuela. Joel, ¿y qué se sabe con respecto a las detenciones de personas de otras nacionalidades, como por ejemplo el caso de estadounidenses? Bueno, lo que he podido ver es a través de las redes sociales, donde voceros del Ejecutivo Nacional indican de que estas personas extranjeras estaban conspirando, terroristas, etcétera. Pero es que no sabemos nada porque tampoco cuentan con defensa privada. Y el problema de la defensa pública, yo no puedo dudar de su capacidad, de su profesionalismo, pero son funcionarios del Estado, son funcionarios que cumplen instrucciones y por eso es que no se sabe qué trasciende detrás de esos expedientes. Ahora, las pocas informaciones que tenemos es de familiares, pero a ciencia cierta nadie puede decir qué hay verdaderamente en esos expedientes. Si te digo que hay personas que están siendo acusadas con acta policial, igualmente debe estar pasando con estos ciudadanos extranjeros. Joel, ¿y en qué condiciones para las personas que no conocen el sistema carcelario en Venezuela se encuentran las personas detenidas, en especial los menores? Bueno, hemos escuchado a madres que han podido ver a sus hijos de que ellos han perdido peso, mucho peso en estos días, en estos 2 meses que han estado detenidos. Esto te quiere decir la alimentación que están llevando es muy precaria porque tampoco le permiten que familiares le lleven alimentación a estas personas. Si así es la alimentación, ¿cómo será la salud? Y si así es la alimentación y la salud, ¿cómo serán las condiciones de higiene y salubridad en las que se encuentra? Bueno, nos podemos imaginar que son horrorosas porque así lo han manifestado. En comparación con años anteriores, ¿cuáles han sido, digamos, los cambios que tú has visto en cuanto a la represión y al nivel de detenciones arbitrarias en esta oportunidad, con estas elecciones del 28 de julio? La represión ha sido tan brutal como años anteriores. Lo único que ha variado es que estas personas están totalmente indefensas. Por lo menos antes se permitía el acceso a la defensa de confianza y por lo menos podíamos denunciar y ver qué es lo que había y podíamos incluso promover medios de prueba para ir a un posible juicio oral y público. En este caso, lo mínimo que se le puede garantizar a un preso es su derecho a la defensa y eso no está garantizado. En consecuencia, tampoco medios de prueba a su favor y lo que se traduce en una condena de antemano, pero una condena anticipada, una persona que va a un juicio sin prueba, una persona que tiene todo el poder del Estado encima de él, lo que se espera es una condena y por muchos años por los delitos tan graves que se le están imputando. Ahora, un testimonio bajo coacción no tiene legitimidad, ¿correcto? No, ninguna. Así la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal es totalmente claro en su artículo 49, numeral 5 constitucional y el 132 en la parte fin del Código Orgánico Procesal Penal. Esos testimonios son más que todo propaganda política porque no conforman prueba suficiente. Sin embargo, no escapa de que estas personas sean obligadas a admitir los hechos previa admisión de la acusación en una audiencia preliminar. En comparación con las primeras detenciones, ¿has visto que con el pasar del tiempo se ha logrado silenciar a los familiares o los familiares de las víctimas, de las personas detenidas, siguen denunciando? Disculpa, Mario, no te escuché bien. Joel, que si han logrado silenciar a los familiares de las víctimas o las personas tienen clara la importancia de denunciar su caso para que sea documentado. No, hay mucho miedo, hay mucho Mm. terror ahorita en la población venezolana. Son poquísimas las que se han atrevido a manifestar, a alzar su voz, pero la inmensa mayoría tiene mucho miedo y además que el chantaje que en esas instituciones juega. Muchas veces le han dicho a los familiares que si denuncian, que si dicen algo no le van a permitir la visita y por supuesto que los familiares optan por callar porque quieren ver a sus seres queridos, pero hay un chantaje, hay una extorsión en esos centros de reclusión. Ya para finalizar, un mensaje para esos familiares que han vivido una pesadilla en estos últimos meses y que no sabemos cuándo va a acabar esto. Lo que le puedo decir es que mantengan la calma. Yo sé que es muy difícil, hay que estar en sus zapatos, hay que ser empático con ellos. Sin embargo, que tengan la resistencia de vida debido a que esto no es eterno, esto no es eterno y en los momentos más oscuros es porque siempre va a salir el sol. Entonces vamos a mantener la esperanza, vamos a mantener la fe, un poco de calma, que esto va a cambiar y va a cambiar para bien. Gracias, Joel, por estar el día de hoy con nosotros y actualizarnos la información. Estaremos muy pendientes para darle seguimiento a cada uno de estos casos. Buen día para ti, feliz semana. Buen día, gracias a ustedes.
Era Joel García, abogado venezolano, poniéndonos al día qué es lo que se conoce con respecto a cómo se han desarrollado las audiencias de las personas detenidas tras las protestas postelectorales en Venezuela. Hacemos una breve pausa comercial, quédese con nosotros, compártanos a través de nuestro canal de YouTube qué es lo que piensa sobre este y otros temas de interés que estaremos abordando el día de hoy. Ya regresamos.